Vamos a empezar este estudio, hermano. Buenas tardes a todos. Bienvenidos sean todos a este estudio el día de hoy. Para aquellos que estuvieron con nosotros, no veo a nadie, el domingo, voy a hablar un poquito del tema, o bastante del tema, pero le cambié un poquito y agregué unas cuantas cosas. El domingo prediqué de este tema en Moctezuma y algunos hermanos nos acompañaron ahí a estar ahí. Nuestra hermana Magali nos invitó a desayunar y allí me dijo, vénganse a hacer el servicio aquí, porque lo hacemos todos los días a las 9 de la mañana, ¿no? Y dice, hagan el servicio aquí y vénganse a desayunar, los voy a invitar a desayunar. Y algunos hermanos fueron y nos acompañaron. Me dio mucho gusto ver a nuestro hermano Frankie, allí llegó con la Rosita y compartieron un tiempo con nosotros y prediqué este tema. Para mí es un tema, hermanos, que nos puede servir para aumentar la fe. Bien nos hace falta aumentar la fe. Los apóstoles le pidieron a Jesucristo, aumentanos la fe, le dijeron a Jesús, ayúdanos a aumentar la fe. ¿Cómo podemos aumentar la fe? Y yo creo que hacen falta temas de vez en cuando de hablar de las promesas de Dios, ¿no? Que no se nos olviden las promesas de Dios. ¿Por qué seguimos aferrados a esta fe? ¿Por qué seguimos aferrados a este Dios? ¿Por qué venimos los martes cansados? ¿Por qué venimos el domingo? Cada domingo ponemos número 1 venir a servir a Dios y vienen familiares de nosotros y no, el domingo vamos a servir a Dios y luego atendemos a la familia. ¿Por qué nos aferramos a esto? Pues yo creo que está anclada nuestra fe a las promesas de Dios, ¿no? Hay una ancla ahí que nos está deteniendo de que, ¿sabes qué? Es que Él me lo prometió. O sea, estamos esperanzados en esas promesas, ¿no? Y lo bueno que Dios no es un Dios que promete y no cumple. O sea, somos un Dios que cumple. Entonces yo creo que esa es la razón, ¿no? El tema se trata acerca del tercer cielo. Como dije, ahí lo estudiamos en que la hermana Magali en la mañana y hablamos allá con los hermanos de Moctezuma, pues ahí estuvimos. Este tema salió en base de que una hermana allá en Moctezuma me dice, hermano, háblenos del tercer cielo, quiero saber de este tercer cielo. Y se me hizo muy buen tema, porque si reconocemos que este tema, pues está anclado con la esperanza que tenemos de algún día llegar a la eternidad. O sea, es un buen tema, porque si en la eternidad es donde vamos a morar y donde todos queremos llegar, para la cámara, ¿sí? Mario ya nomás se me queda viendo así como que, ya les he dicho muchas veces. Entonces, si la eternidad es donde todos queremos llegar, pues nos hace falta conocer un poquito más de este lugar, para decir, caray, tal vez Dios no nos dijo todo de este lugar, pero lo poquito que nos dijo, es como para que te quedes así como intrigada, ¿no? Ya dijo. O sea, ahora me voy a aferrar a conocerlo. Si me dio tan poquito, pues quiero saber más. Esta hermana que me habló, me pidió este tema, hermanos. Es una hermana para mí, es una hermana muy especial. Es una hermana muy llena de fe. Si el día que la conozcan, quiere venir a la montaña, va a venir la Chuyita enseguida que mi tía, ahí en Caminana, ahí al lado. Sí, la de Martín. Entonces, Chuyita, Martín y su hijo van a venir. Y no sé si su hija van a ir a la montaña con nosotros. Entonces, reciban la hermana, les va a caer muy bien, se los aseguro. Esta Chuyita, María Jesús se llama. Ella desde chiquito, yo era vecina ahí de Caminana. Y cuando ellos recién se juntaron, se casaron, ella estaba embarazada, pero ya tenía una niña, Judy. Yo de Judy casi no me acuerdo mucho, porque yo nomás me la llevaba con ella y con él, y Judy era una bebé, ¿no? Pero ella estaba embarazada. Y se me hacía muy bonito el matrimonio de ellos, muy humilde en la casita, muy pobrecita. Él se dedicaba al rancho, así, tenía un corralito atrás donde ordeñaba una vaca, tenía un becerrito ahí atrás, y ahí andaba yo con él. Oye, tráeme la piola, amárrale las pies a la vaca, y ahí andaba con él, y ordéñala, y ya nos poníamos a ordeñar la vaca, ¿no? Y me acuerdo que ya yo me la llevaba con María Jesús adentro de la casa, aunque no estuviera Martín, allí me la llevaba yo con él.
porque ella estaba embarazada y necesitaba ayuda para muchas cosas. Entonces yo le agarraba los baldes, yo le ayudaba con todo. Y es una persona muy, la van a conocer, se van a dar cuenta, tiene muy buena vibra, muy a todo dar. Punto, la historia de ella es de que entre nos, pues ella pierde el bebé. Ella pierde el bebé de nacido, nace muerto. Y fue una cosa muy triste, hermano. Fue un tiempo oscuro. Todo lo bonito que se me hacía de la vida de ellos dos, se puso todo muy oscuro, todo cambió. Y fue en el momento que yo me separé de ellos. Y al tiempo nos vinimos para acá, para Estados Unidos. Y ya me desconecté de ellos. Cuando yo vuelvo ahora que estamos predicando allá, me dicen, oye, Chuyita quiere estudiar. Yo no sé quién es Chuyita. Y cuando yo llego, me topo a Chuyita ahí. No, pues me dio muchísimo gusto. Nos abrazamos. O sea, ella se acuerda de mí con mucho cariño y yo de ella, era una persona muy especial para mí. Entonces, ahora es mi hermano. Y van a venir a la... Entonces, ella me pide, háblanos del tercer cielo, Carlos, quiero saber de este lugar. Y yo hago esta pregunta. Si yo preguntara, y contéstense dentro de ustedes, hermanos, ¿por qué obedecieron el Evangelio? O sea, ¿cuál es la razón que obedeciste el Evangelio? Yo creo que si somos sinceros, hay dos razones por las que obedecimos el Evangelio, en la mayoría de los casos. No quiero asumir que en todos los casos, pero yo creo que en la mayoría. Voy a leer dos escrituras para decir cuáles creo yo que son las dos razones por que obedecimos el Evangelio. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 10 al 13. 3:10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los cielos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. O sea, esta escritura, hermano, nos habla del fin del mundo, y nos habla de que todo el mundo, junto con aquellos que no quieren obedecer el Evangelio, van a ser destruidos. O sea, como en el tiempo de Noé. Todos los que no quisieron obedecer el mandamiento de Dios por medio de Noé, murieron. Y para cuando yo llegué a esta escritura, yo ya había visto el curso y llegamos a esta escritura ya por la edad cristiana, y yo ya estoy entendiendo todo el paquete, yo estoy entendiendo todo el plan de Dios. Y me doy cuenta que el día del Señor va a venir como un ladrón en la noche. Esto me hizo tener pesadillas, hermano. Porque yo no quería quedar separado eternamente de Dios. Me dio un pánico saber que yo podía morir y quedar eternamente, pero en el infierno. Entonces, esto fue como algo que me motivó a caminar hacia el Evangelio. O sea, tengo que obedecer el Evangelio porque vamos a morir. O sea, se va a acabar todo. Este es el mensaje que Dios le manda a las personas que no han obedecido el Evangelio. El Señor vendrá como un ladrón en la noche. Es algo que te debe hacer pensar, decir, oh, pues más vale que yo lo obedezca. Más vale que yo me acerque a Él. Entonces, es una de ellas. Segunda, Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta promesa de parte de Dios, de que el que llega a vencer la carne, el que llega a vencer las tentaciones, el que llega a vencer la flojera, el que llega a vencer las dudas, el que llega a vencer todas estas cosas que nos vienen diariamente, Dios nos dará la promesa de la vida eterna, sentarnos a la diestra del Padre. Pero la pregunta que yo hago es, ¿dónde? ¿En dónde está este lugar? O sea, yo me quiero aferrar a esta esperanza, pero no sé nada de este lugar. No sabemos nada de este lugar. ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Existe o no existe? Entonces, aquí el Señor nos está diciendo, existe. Te haré que te sientes conmigo. ¿Dónde, Señor? Entonces, esto es lo que vamos a estudiar. Pero para mí, hermanos, estas dos razones
son muy obvias, por las cuales muchos de nosotros obedecimos el Evangelio. Esto no quiere decir que eres de conveniencia, esto quiere decir que eres de fe. ¿Crees en la palabra de Dios de que va a venir no un diluvio, el mundo será destruido con fuego? Esto quiere decir que eres de fe. Creíste y te dio miedo. Segundo, ¿crees en que puedes vivir eternamente con Dios y que si tú vences todo lo que se llame duda, problemas, la carne, el pecado, pues también puedes llegar a vivir eternamente al lado de Dios, sentado a la diestra del Padre? Ojo, hermanos, si yo les dijera, no, yo no miré eso. Yo lo que miré que me llevó a obedecer el Evangelio fue vivir la vida de arrepentimiento. Fue vivir la vida así derechita. De no andar con tentaciones ni practicando el pecado. No, sería un mentiroso, hermano. O sea, ¿para qué les digo eso? Porque ustedes saben que esa es la parte difícil del Evangelio. Esa es la parte que dices tú, ay, carijo, que esto sí me va a llevar mucho trabajo. O sea, yo no envisioné decir, ay, yo quiero caminar derechito así como Cristo caminó. No, esa parte ni por la mente me pasó. Yo a lo mejor convenientemente dije, mi fe está puesta en llegar a estar sentado con Dios. Y todo el tiempo hemos dicho, no. Nosotros hablamos de la vida eterna y la esperanza que tenemos de llegar ahí, cuando ni siquiera todavía aprendemos a madurar, a transformar al hombre carnal a un hombre espiritual. Y ya queremos llegar al cielo. Sí, yo sé, yo entiendo, ese es un proceso, es el proceso de vivir en Cristo. Pero yo no estoy hablando ahorita de eso, hermanos. Yo voy a nomás concentrarnos en lo que nos está esperando del otro lado para ver si nos aumentamos la fe. Que tu fe esté anclada con mucha esperanza a las promesas de Dios. Y que esa esperanza y esa fe de lo que te promete, que te haga decir, no, pues le voy a echar muchas ganas. O sea, voy a decirle que no al pecado, voy a hacer morir lo terrenal que hay en mí. ¿Por qué? Porque lo puedo ver, tengo mi esperanza anclada en las promesas de Dios. Entonces vale la pena la lucha. Entonces voy a hablar de eso, hermano. Voy a hablar de la esperanza que hay en nosotros, que debemos estar, pues, que es lo que nos debe aumentar la fe. Muchos de nosotros entramos al Evangelio pensando en esto. Ay, vivir eternamente con Dios. Y nos llenamos de ese primer amor. Quererle predicar a todos, quererle hablar a todos de la palabra. Pero luego vienen los problemas. Luego vienen los roces en la iglesia, con los hermanos, en el matrimonio, en el trabajo, los hijos. O sea, viene la prueba. Y como que se empieza a perder esa visión. Como que esa esperanza en la vida eterna comienza poquito a borrarse. Y de repente como que un problema entre hermanos puede más que lo que Dios te prometió. Porque ya no lo ves, ya se desapareció. Entonces por eso es que quiero hacer este estudio también aquí con ustedes, para ver si en estar hablando de las promesas de Dios, podemos decir, ¿sabes qué? A mí no me importa qué pase en la iglesia, a mí no me importa qué pase en mi matrimonio, yo no voy a perder mi salvación. Entonces, si yo le tengo que pedir perdón a un hermano, se lo pido. Si yo le tengo que pedir perdón a una hermana, se lo pido. Pero esto no me va a separar de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántas personas, hermanos, pueden pelear en un matrimonio, en una hermandad de la iglesia? Pueden vivir enojados o enojadas tanto tiempo. Y a lo último, ¿para qué? Dios guarde la hora, salemos allá afuera y dice, Dios, no te pudiste poner en paz con esta persona, hasta aquí llegó tu oportunidad. Qué triste va a ser eso. Hebreos 11:24, vamos allá. Hebreos 11:24. Dice, por la fe Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible.
Hermanos, la fe de Moisés estaba basada en la esperanza de algún día llegar a la tierra prometida. Él tenía su puesta la mirada en el ¿qué? En el galardón. Él podía mirar esta promesa que Dios le había hecho de la tierra prometida, Canaán. Y no estoy hablando de la física, porque ustedes saben bien que a él no se le prometió la física. Bueno, sí le había prometido, pero en cuanto entró al desierto la regó y Dios le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. O sea, no estoy hablando de que Moisés tenía puesta la mirada en algún día de llegar a la tierra física de Canaán. Él tenía puesta la mirada en el galardón que Dios le había dado de la tierra de Canaán allá arriba, la eternidad. Y es por eso que Moisés pudo decirle que no a los deleites del pecado, pudo decirle que no a las riquezas del palacio, pudo decir, o sea, puesto que él podía mirar el galardón, sabía muy bien lo que le estaba esperando del otro lado, dijo, todo lo demás no, es en segundo término. Como dijo Pablo, yo creo que Moisés en Hechos demostró lo que dijo Pablo, todo lo tengo por basura. Todo por llegar a conocer este lugar que Dios me prometió. Pero él podía mirar ese lugar. ¿Y por qué digo esto? Porque a través del tiempo, a través de los años, a través de la rutina, de los estudios, de los problemas matrimoniales, de los problemas entre hermanos, de los problemas en el mundo, pues como que perdemos esa visión del galardón. Como que, ¿sabes qué? Hermano, esto es real, esto no es un juego. Esto no es una carrera que venimos nomás a ver qué hacemos aquí y perder tiempo. No, esto es algo serio. Y todos estamos aquí por lo mismo, ¿no? Imagínense Moisés, hermanos, decidiendo batallar con un pueblo por 40 años. Sufrir y batallar, críticas. Todo lo que tuvo que pasar, guerras, hambre, calor, todas murmuraciones de todo tipo, y aferrarse por lo que le está esperando del otro lado. Para mí Moisés tenía una muy buena visión de lo que le esperaba en el otro lado, ¿no? Entonces, hermano, hermana, ¿cómo no vas a fallar en la fe? ¿Cómo no te vas a ir de la iglesia? Tienes que tener muy puesta tu visión en el galardón. ¿Cómo le vas a hacer si yo te ofendo de una manera tan fuerte como para que tú digas, no, perdónalo Señor, hermano Carlos, pobrecito, no madurado? O sea, ¿cómo le vas a hacer para decir esas palabras? Tienes que tener muy bien puesta tu visión. Entonces, ¿qué nos prometió Dios? La vida eterna. ¿Pero dónde está? Me maravillo cómo Dios, hermanos, contesta toda pregunta. No hay una pregunta que haya dejado así como que, bueno, no les voy a decir nada de esto. A todos los temas Dios nos los aclaró. Vamos a 2 Corintios 12, del 2 al 4. 2 Corintios 12, del 2 al 4 dice: como conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice el apóstol Pablo, mira hermano, yo no sé cómo sucedió esto, yo no lo puedo ni explicar, no sé si fue en el cuerpo, no sé si fue fuera del cuerpo, fue una experiencia que no sé cómo Dios hizo esto, y yo creo que no sé si lo puedo explicar de esta manera, pero ¿no les ha pasado que han tenido un sueño tan real que físicamente crees que lo viviste? De hecho hasta tu cuerpo está cansado en la mañana porque parece ser que ahí andabas limpiando la casa toda la noche o andabas trabajando. Yo a veces que me levanto y digo, ¡ay! Armé toda la casa y todavía ni siquiera llego al trabajo. Y dices tú, ¿fue en el cuerpo? ¿Fue fuera del cuerpo? ¿Cómo pasó esto? O sea, fue tan real el sueño que no sabes si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo.
Pues el apóstol Pablo dice, yo no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero Dios me arrebató hasta el tercer cielo. Hasta el tercer cielo. Donde escuché palabras inefables. Así dice. Y el versículo 4 le llama a este tercer cielo el paraíso. Dice, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Saben qué es palabras inefables? Primero que nada, antes de ir a esa definición, este tercer cielo Pablo le llama el paraíso. Primero dice, fui arrebatado al tercer cielo. Y ahora en el versículo 4 dice, es el paraíso. O sea, es la morada de Dios. Es donde Dios está. Entonces, para aquella persona que dice, ¿existe el cielo? ¿Existe un lugar donde Dios vive? Sí. Dios nos lo dejó saber. Y nos dio bien poquita información de eso. Como para que tú luches toda tu vida para llegar a ese lugar y algún día conocerlo por ti mismo. Sí, porque si nos platica todo cómo es, pues ya le pierdes interés. Dices tú, pues ya no sé si me interesa. Pero yo tengo esa cosquillita de saber cómo es. Entonces dice Pablo, fui arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. La palabra inefable, esta es la definición, dice, algo que es tan profundo, sublime o sagrado que no se puede expresar completamente con palabras. Es algo que va más allá de la capacidad del lenguaje humano para describirlo. Esa es la palabra inefable. O sea que el apóstol Pablo, aunque quisiera, no pudiera explicar lo que oyó allá arriba. Porque son palabras tan espirituales, tan profundas, que el lenguaje humano no tiene palabras para describir lo que escuchó cuando Dios lo llevó al cielo. Entonces, para aquellas personas que dicen, no hay un lugar donde viva Dios, sí hay. El apóstol Pablo, Dios nos mandó este mensaje por medio del apóstol Pablo. Dios no dejó nada a la imaginación. O sea, nos dice, mira, existe este lugar. Pablo vino y estuvo aquí. Hay un ejemplo de eso. Por ejemplo, para las personas que dicen, ¿qué pasa después de la muerte? Nadie ha venido a decirnos qué pasa después de la muerte. Y dice Dios, sí, yo te mandé la explicación del rico y Lázaro y te dije exactamente qué es lo que pasa después de la muerte. Te dije a dónde van las almas. No te dejé sin ninguna duda de eso. O sea que la palabra de Dios nos contesta todo. No hay una pregunta que tú tengas que no te la conteste. No hay una. Entonces, nos habla de que en este lugar, hermanos, donde mora Dios, pues se habla un lenguaje espiritual. Se habla un lenguaje que nosotros los seres humanos no podemos entender. Vamos a ver qué dice Juan 3:12. Esto Dios nos lo demostró bien claramente con la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Juan 3:12, perdón. Juan 3, capítulo 3, versículo 12. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Imagínate la conversación de Nicodemo y Jesucristo diciéndole, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Nicodemo, un hombre estudiado, un hombre inteligente, no entiende. Y dice, ¿cómo nacer de nuevo? ¿Acaso un hombre viejo se puede meter al vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dice, no, el que no nazca del agua y del espíritu no puede ver ni entender el reino de Dios. O sea, Nicodemo no podía ni entender lo terrenal. Imagínate si se nos hablaran palabras inefables. O sea, no pudiéramos entender. Y ahí miro el amor de Dios y su misericordia, su paciencia, que vino a la tierra a explicarnos con cosas terrenales cómo son las cosas. Por ejemplo, les comentaba a mis hermanos, imagínense a Jesús sentado hablándole a toda la multitud, diciéndoles, mirad las flores del campo. Ni aun Salomón con toda su grandeza se vistió como una de ellas. Qué tan hermosas son las flores, ¿no? Y luego dijo, miren los pájaros, no trabajan ni hilan, ni aún así mi Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen más ustedes? Si ustedes son hijos y hijas de Dios, ¿no valen más ustedes que las flores y que los pájaros? O sea, Dios vino a usar el lenguaje humano para que pudiéramos entender cómo es que Dios quiere mandarnos los mensajes, ¿no? Que entendiéramos el mensaje de Dios, de las cosas
de naturales de la vida. Pero imagínense, hermanos, que Dios viniera a hablarnos con el lenguaje del cielo. Palabras inefables, no se pueden explicar. Vamos a ver qué dice Romanos 12:1. Romanos 12:1. Ok, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, hermanos, si en la eternidad, en el cielo, se hablan palabras inefables, palabras espirituales, palabras tan profundas que el lenguaje humano no las puede entender, ¿cómo le vamos a hacer si nosotros somos terrenales? Entonces dice la palabra: no os conforméis a este siglo. No se conformen con lo que el mundo les ofrece. Créanme a mí. Crean en la promesa de la vida eterna, de lo que yo les estoy prometiendo acá arriba. Y transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transfórmense. ¿A qué? De un estado carnal a un estado espiritual. Transfórmate a lo espiritual para que comiences a comprender las palabras de Dios, para que comiences a entender el plan de Dios, para que cuando llegues allá, el lenguaje espiritual lo puedas entender, porque eres terrenal. Entonces tienes que transformar tu ser, para algún día poder entender esto. Pero ¿cómo lo puedes hacer? La palabra clave es transformados. ¿Por medio de qué? De la emoción, de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, del estudio, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que tú tienes que leer y decir: o sea que esto es lo que Dios quiere, y esto es lo que el mundo quiere, y esto es lo que yo quiero. A ver, Dios, el mundo, yo. No, pues, lo que Dios diga, lo que Dios pida. Entonces, transforma tu entendimiento para algún día poder entrar en este lugar espiritual. Porque carne ni sangre, hermanos, puede entrar en este lugar. El hombre carnal, con todas sus envidias, con todos sus celos, con todas sus inseguridades, con todos sus miedos, con todas sus pleitos, iras, contiendas, todas estas cosas, el hombre con su mentalidad así, no puede entrar al cielo. Jamás, no va a poder. Para poder entender lo espiritual de Dios, es necesario nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo, y por medio del nacimiento nuevo poder transformar nuestro ser carnal a uno espiritual. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 2:14. Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por de nadie. Fíjense lo que dice esa escritura, porque estamos hablando de una transformación de un estado carnal a un estado espiritual. ¿Por qué necesito cambiar mi estado carnal a un espiritual? Porque si yo me mantengo en mi estado carnal, básicamente cada vez que me inviten a la iglesia voy a decir: nah, están locos ustedes. Ahí lo dice, porque para el hombre natural las cosas de Dios son locura y no las puede entender, porque son palabras espirituales, se han de discernir espiritualmente. Tienes que hablar el lenguaje del Espíritu, tienes que entender el lenguaje del Espíritu. Entonces tienes que entender por qué tienes que dejar este hombre carnal, este pensamiento carnal, porque si no, nunca vas a entender las palabras de Dios. Son palabras inefables, que son palabras tan claras, pero que para el hombre natural son chinas, son completamente locura, son locura, no las puede entender. Entonces ahí vemos, hermanos, qué tan importante es llegar algún día a transformar a este hombre carnal a un estado espiritual. Porque el mundo, como ustedes ya lo saben, todos los días nos está mandando mensajes, nos está diciendo que el mundo
es donde encuentras la vida, es donde encuentras la emoción, es donde encuentras el placer. Entonces, compáralo con lo que Dios te ofrece, una vida de paz, de tranquilidad. Pues dices, qué aburrido. Si eres un hombre en la carne, pues qué aburrido, ¿no? De vivir una vida en el placer a vivir en una vida en paz. Pues, no sé ustedes, hermanos, pero cada persona cuando llega a cierta edad ya no busca el placer, busca la paz. Es lo que necesitamos, paz y tranquilidad. Ok, si la palabra de Dios nos habla si la palabra de Dios nos habla del tercer cielo, eso quiere decir que existen otros dos cielos, ¿verdad? Obviamente, si nos está hablando de un tercer cielo, existen dos más. Vamos a hablar del primer cielo en Isaías 55 del 9 al 10. Isaías 55 del 9 al 10 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos. Más altos los vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí claramente, hermanos, la palabra de Dios nos habla de un cielo. Así como la tierra que ustedes miran y el cielo que ustedes ven, ¿verdad? Así el cielo es más alto que la tierra, así son también los pensamientos del hombre, igual, muy distintos. Uno está aquí abajo, el del hombre, y el de Dios está acá arriba, el entendimiento. Nosotros no podemos comprender por qué Dios hizo todas las cosas como las hizo, lo cuestionamos, lo juzgamos, lo criticamos. Porque el entendimiento humano está aquí abajo. Es como un niño que cuestiona a la mamá o al papá porque dice, ¿por qué no me dejas salir corriendo a la calle? ¿Por qué no me dejas hacer lo que yo quiero? ¿Por qué no me dejas comer dulces a las 12 de la noche? Él no entiende por qué, porque el conocimiento de la mamá o el papá está acá arriba y el del niño está aquí abajo. Algún día entenderá. De la misma manera, en el espíritu, algún día podremos entender el plan de Dios. Pero nos demuestra que está hablando de que el cielo que puedes mirar, está haciendo una separación entre la tierra y el cielo, que es el primer cielo. En este cielo, hermanos, es el primer cielo, el que ustedes pueden ver, donde están las nubes, donde están los pájaros. Ahí nos damos cuenta de muchas cosas por medio del primer cielo. Este primer cielo es en el que nosotros podemos vivir, pero fuera de él no. Ahorita voy a explicar eso. Vamos a ver qué dice Génesis 1:20. Génesis capítulo 1 versículo 20. Dice: Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, y en la abierta expansión de los cielos. Entonces, esta expansión de los cielos, donde las aves vuelan, pues básicamente es el primer cielo, ¿verdad? Está abajo de la atmósfera, no podemos salir de aquí. Si nosotros tratamos de salir de la atmósfera, pues entramos ¿a qué? Al espacio. Ahí no estamos limitados, no podemos cruzar de ahí. Esta perfección, hermanos, del primer cielo, Dios la puso para que lo podamos admirar. Este primer cielo es el que cada uno de nosotros, cuando se baja el sol, te sientas así en la playa, cuando vas a la playa, y dices, mira qué bonito el cielo, qué bonito la naturaleza de Dios, ¿no? Ahí está el primer cielo que Dios hizo. Pablo no está hablando de este cielo. Pablo no está diciendo que fue arrebatado y fue llevado a las nubes. Él fue llevado a un tercer cielo, donde mora Dios. El segundo cielo, hermanos, es el cielo estelar, donde están el sol, la luna, las estrellas. Es el espacio, es donde está afuera. También lo podemos ver. No podemos ir para allá, pero lo podemos ver. Claro, con aparatos sí sale el hombre, ¿no? Con trajes sí sale el hombre, con oxígeno. Pero quítale todo eso y muere instantáneamente, porque Dios nos puso límites. Pero ese segundo cielo, hermanos, es donde están las estrellas, donde moran todas estas cosas. Y Dios nos lo declaró en Génesis 1, 14 al 17, ahí estamos, Génesis 1, capítulo 1, versículo 14. Dijo Dios, ¿hay alumbreras en la expansión de los cielos
para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sea por lumbrera en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Este es el segundo cielo. Este segundo cielo, hermanos, el hombre es motivado por él. Los científicos son motivados por este segundo cielo, porque desde un principio Dios nos demostró que por medio de las estrellas y de lo que está en el espacio es que tú puedes detectar los meses, los años y los días. ¿Cómo puede ser que tengamos un calendario? ¿Cómo sabemos de los meses y los días? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo lo empezaron? ¿En qué se basaron? Las estrellas. Por medio del espacio es que tenemos información. Entonces por eso los científicos son motivados a estudiarlo, porque ven la grandeza de Dios en las estrellas, ven la grandeza de Dios en los planetas, ven la grandeza de Dios en el sol, en la luna, en la perfección de Dios, en el segundo cielo, y pueden estudiarlo y llegar a conclusiones que nos ayudan a nosotros, como por ejemplo el calendario es uno de ellos. Yo no sé mucho, hermano, no soy un científico así, no, estudiado, pero yo oigo mucho a científicos que hablan de estas cosas, y hay una de las cosas que me maravillo, yo no sé nada de esto, pero ellos hablan de la energía. Dicen que la energía es un tipo de luz. Y si te fijas en la Biblia, Dios creó la luz y luego creó la lumbrera que señorease sobre el día y la lumbrera sobre la noche. Entonces, ¿qué era la primera luz que hizo? La energía. Esa energía la necesitamos para vivir. Sin ella nosotros no podemos existir. Y aparte de eso, es usada esa luz para medir. Ellos pueden medir planetas, distancias, pueden medir galaxias, pueden medir... Está en la ley del universo. Yo no te puedo explicar qué es eso, pero ellos hablan de eso, de que usan esa ley, que se llama energía. Todo esto está en el espacio, en el segundo cielo. Pablo no estaba hablando de este cielo, estaba hablando de un tercer cielo. Él no fue trasladado a las estrellas, él fue trasladado al tercer cielo donde mora Dios y vive Dios. ¡Wow! O sea, hermano, con el primer cielo tengo, o sea, ya Dios ya me llenó me quedo impactado por ver el cielo, cómo llueve a su tiempo, cómo se genera la humedad, cómo hace que Dios llueva y todo esto, o sea, y puso la atmósfera para que no salgamos de allí ni nada entre y nos haga daño. Y luego todo de pilón, salemos al espacio y te quedas maravillado con lo que hay ahí. Y Dios todavía no termina, hay un tercer cielo donde Él mora. Y eso es donde Dios quiere que tú vivas. Dios quiere que tú llegues ahí junto con Él y estés junto con Él ahí en ese lugar. Bueno, ese es el segundo cielo. Ahora, hablemos del tercer cielo. El apóstol Pablo habló de él, dijo, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, pero yo fui arrebatado y fui llevado al tercer cielo, donde escuché palabras inefables. Este es el tercer cielo, la morada de Dios, donde Dios vive, con sus ángeles, Jesucristo sentado a su diestra, y este es el lugar, hermanos, del cual yo y tú estamos anclados, esperando que algún día lleguemos ahí. Y ojalá que lo puedan ver, hermanos, porque esto les va a ayudar a aumentar su fe de que existe. Aférrate a Él. Por ejemplo, a mí me platican si hay una parte que quiero ir allá a México, son varias partes. Me vienen y me platican de Mérida, en Yucatán, y me platican de Veracruz, y me platican de Puebla, y nomás de imaginar me quiero ir. Esto me llena de emoción de algún día, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar mis boletos y me voy a ir a conocer este lugar. Entonces, así Dios nos viene y nos habla de este tercer cielo. Entonces, prepárate, hermano, prepara tus maletas, agarra tus boletos, porque el chiste es ponernos allá. Este cielo o paraíso, como Pablo lo describe, es donde mora Dios con todos sus ángeles y donde nos invita a estar juntamente con Él. Vamos a ver qué dice Mateo 6:9. Mateo 6:9, de que nos describe que en este cielo es donde Dios mora. Voy a leer 3 escrituras corridas que nos hablan de la morada de Dios, para asegurarnos que sí es donde Dios mora. Mateo, capítulo 6, versículo 9. Dice:
Vo- Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fíjate, rápidamente en la oración de Jesucristo, cuando le piden sus apóstoles que le enseñara a hacer una oración, Jesucristo se dedica a Dios como el Padre que mora ¿dónde? En el cielo. Entonces, ¿dónde mora Dios? En el tercer cielo, en el paraíso, donde Pablo fue trasladado para escuchar palabras inefables. Mateo 5:16. Mateo 5, capítulo 5, versículo 16 dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Salmo, bueno, puedo decirle, si quieren apúntenla, Salmos 11:4, que también describen que Dios mora en el cielo, que viene siendo ese tercer cielo del que Pablo habló. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque tengan por seguro que cuando hablamos del cielo y la eternidad es donde Dios mora. O sea, ténganlo por seguro de que es donde Él mora, donde Él vive y donde queremos estar. Yo sé que Dios habita en los corazones de todos nosotros. Él está en todas partes, pero tiene su lugar y es en el tercer cielo, donde nos está prometiendo que vayamos a Él. La pregunta que nos podemos hacer nosotros, ¿nosotros llegaremos a vivir en el tercer cielo? ¿Podemos entrar ahí donde vive Dios? La respuesta es sí. Es exactamente lo que Jesús vino a decirnos cuando vino a la tierra. Juan 14 del 1 al 3. Juan 14. Del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjate, dice, no se turbe vuestro corazón, no se llene de miedo de que irá a pasar cuando muera. ¿Qué me está esperando del otro lado? No se llenen de dudas, de miedo. Dice, ¿creen en Dios? Dice Jesucristo, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y voy allá a preparar un lugar para que todo el que quiera obedecer a Dios pueda estar junto conmigo, porque yo voy para allá y voy a ir a preparar lugar, porque quiero que todos estén ahí. Esa morada de Dios, hermanos, es el tercer cielo, donde la palabra de Dios nos dice que Pablo fue. También nos dice cómo llegar a Él. Ahí mismo en el capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres llegar a la eternidad? Cristo ya te dejó todo trazadito. Él ya trazó el camino. Él rompió el velo y entró al lugar santísimo para que cuando llegue el día, todos nosotros como sacerdotes podamos entrar al lugar santísimo. Tienes que seguir su camino nomás. Tienes que aguantar. A donde quiera que vayas, que no pierdas la fe. Que sigas aferrada a lo que se te enseñaron desde chiquita, para que nunca te olvides de que esta esperanza no la puedes perder. Porque nada en el mundo te va a prometer lo que Él te está prometiendo. No quites tu visión. Y Él va a estar contigo. Y te va a cuidar donde quiera que vayas. Y te va a hacer tener éxito, porque vas a ponerlo número uno en tu vida. Pero que no se te olvide que Él va enfrente de ti, no atrás. También nos dio el método. Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. El método del evangelio, hermanos, ustedes saben que es el ¿qué? Bautismo. Para comenzar a convertir a una persona carnal a un estado espiritual. Tienes que transformar tu estado. Por buena persona no te vas a salvar. Tienes que pasar por el proceso del evangelio. Nadie se va a salvar por buenas personas. Nadie se va a salvar porque se cree muy inteligente, porque le da de comer a los pobres. Tienes que pasar por el evangelio. Romanos 6 del 3 al 5. Romanos 6.
del 3 al 5 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Primer componente del Evangelio. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. Segundo componente, sepultados. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Resurrección, tercer componente del Evangelio. ¿Qué no saben el proceso del Evangelio? Cuando una persona se bautiza, muere, es enterrada en el agua y resucita para andar en una vida nueva, el Evangelio. Y por medio de ese proceso del Evangelio es que tú puedes empezar una vida en Cristo, una vida nueva. O sea, ya no voy a hablar como hablaba antes. Ahora tengo que amar a mis enemigos aquí. Ahí está la prueba, ¿no? No estoy diciendo que es fácil. Estoy diciendo que es un camino que Cristo nos trazó para que lo sigamos detrás de Él, como Él no dio a sus enemigos. Él no hizo división, Él no hizo excepción de personas. Él lo estaban crucificando y los perdonó al orar por ellos diciendo: perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Y lo estaban crucificando. A mí no me pueden decir nomás una mala palabra porque ya me exalto. A Él lo estaban literalmente crucificando y los perdonó. ¿Tú por qué no puedes perdonar? ¿Tú por qué te llenas de coraje? ¿Tú por qué te llenas de rabia? Y no puedes perdonar. Eso es cambiar tu estado carnal a un estado espiritual. Si no lo logras, no tienes esperanza. Filipenses 3 del 20 al 21. Filipenses capítulo 3, 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará al cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al del cuerpo de gloria suya, por el poder del cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía, hermanos, está en el cielo. Venimos de donde Dios vive. De allí Él puso el espíritu en el vientre de mi madre para que yo naciera. De allí vienen los espíritus. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Por eso es que decimos que somos peregrinos en esta tierra, venimos de pasada. Son 80 años si Dios te los permite. Se van volando. Rápido. Y la pregunta es: ¿dónde vas a pasar el de eternidad? ¿Dónde vas a pasar en la eternidad? Porque, como todo el tiempo yo le predico, es muy conveniente creer en el cielo y creer en Dios. Y olvidarte del infierno y del diablo. Sí, pues queremos creer nomás en lo que nos conviene. Pero la Biblia y Jesucristo habló del diablo y habló del infierno. Y nos dijo: no vayan para allá. Les voy a dejar mis pisadas para que ustedes no lleguen ahí. Tienen la oportunidad de vivir eternamente conmigo y con mi Padre. Pero tienen que cambiar su estado carnal a un estado espiritual. Tienen que cambiar su modo de pensar, su modo de hablar. No sean como los del mundo. Dice Juan, 1 Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué nos prohibió eso Dios? Porque no se fijan qué tan rápido el hombre se desvía por las cosas de este mundo. O sea, las mujeres ponen todas sus esperanzas en los hombres y luego son desilusionadas. Los hombres ponen todas sus esperanzas en las riquezas y hasta abajo vamos a dar también. Entonces, también los hombres ponen sus esperanzas en las mujeres y de la misma manera también muchas veces caen, porque ponemos a las riquezas como si fueran Dios, como si nos van a traer la felicidad y la paz. Ya lo hemos visto en Hollywood, en los ricos, en los poderosos. Se quitan la vida, están deprimidos, no hayan qué hacer con sus vidas. Entonces el dinero no va por ahí la cosa. El poder no es tampoco, no va por ahí la cosa. Entonces, Dios te está prometiendo cosas que sí valen la pena, que sí transforman y cambian a las personas. Que puedes vivir aquí en la tierra en paz y tranquilo, como si ya estuvieras allá.
porque tu fe te tiene allá. Ya lo ves. Y ofrecerle un mejor futuro a nuestros hijos, donde puedan vivir alejados del pecado, de los peligros del mundo, que sean sabios a muy temprana edad, jóvenes sabios que tomen buenas decisiones y que no sean arrastrados por lo que todos los demás andan allá afuera hablando, porque la corriente del mundo transforma a los jóvenes, agarra un niño y lo voltea la mentalidad inmediatamente y quieren imitar a los que andan allá afuera. Entonces tú enséñale a tu hijo a imitar ¿a quién? A Cristo, para que siga ese camino. Entonces yo no sé ustedes, hermanos, pero yo llegué a un punto de mi vida donde dije, si yo no me salvo, que le voy a echar todas las ganas, pero con que nomás logre que mis hijos lleguen ahí. Eso es todo lo que pido, mi familia que llegue ahí. Y es lo que hizo Moisés. Moisés entra a la tierra prometida, Dios le dice, tú no vas a entrar porque pecó. Y Moisés se agarra con todas las personas que iban caminando por el desierto y dice, yo los voy a llevar hasta allá, así me muere en el intento. Y si Dios me quiere dar entrada, que me dé entrada, pero si no, no le hace. Yo voy a acarrear a esta gente como Él, yo voy a hacer lo que Él me pidió. Y lo hizo. Y dado a eso, está escrito en el libro de la vida. Hermanos, que Dios les bendiga y les dé mucho entendimiento. Ojalá que estas palabras les llene de fe, aferrarse a lo invisible. Así dice Moisés, se aferró a lo invisible. Yo y tú no hemos visto nada. Tampoco hemos ido al cielo como Pablo fue arrebatado al cielo. Lo único que tenemos es las escrituras para creer. Si eres de fe lo vas a creer, si no, lo vas a poner en duda. Que Dios te bendiga y te dé mucho entendimiento. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el Evangelio, aquí hay agua. Recibe el Espíritu el día de hoy para que también seas parte.